nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos en esta segunda charlita, los efectos de la pasión de Cristo. Continuamos a hablar de este tema. Hemos visto en la primera charla que Cristo, por su pasión y muerte, nos liberó del pecado, del poder del diablo, de la pena del pecado, nos reconcilió con Dios y abrió delante de nosotros la puerta del cielo. Y para sí mismo mereció la exaltación del propio pecado. Hemos dicho que Cristo nos liberó del pecado. En efecto, en el Apocalipsis de San Juan 1:5 dice, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Ahora, ¿qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Destruir el pecado por la confesión, en los bautizados, por arrepentimiento, confesión, y bien uno queda libre del poder del diablo. Ahora veamos ese segundo punto de ese texto de Santo Tomás de Aquino. Liberación del poder del diablo. Al acercarse su pasión, dijo el Señor a sus discípulos, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuese levantado de la tierra, todo lo atraeré a mí. San Juan capítulo 12, 31-32. Escuchemos la hermosa explicación de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, tercera parte, 49.2, dice, acerca del poder que el diablo ejercía sobre los hombres antes de la pasión de Cristo, hay que considerar tres cosas: por parte del hombre, pecador, por parte de Dios y por parte del diablo. Por parte del hombre, que con su pecado mereció ser entregado en poder del diablo, que con la tentación le había superado. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, al no hacer caso a Dios, al desobedecer al camino que Dios le muestra, mandamientos de Dios, bien se entrega al diablo. El diablo es mentiroso, tienta, trata de desviar, trata de engañar, y cuando uno le hace caso, bien cae en su trampa. Y en ese sentido, la pasión de Cristo liberó al hombre del poder del diablo, causando la remisión de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que da poder al diablo? Dije, es el pecado. Y bien, si Cristo mereció el perdón de los pecados, comunicó su poder de perdón de los pecados a la iglesia, al bautizar al hombre, el hombre queda libre del pecado. Y si después del bautismo peca, y bien, al pecar gravemente, se entrega al diablo, al convertirse, arrepentirse, confesarse, y bien, otra vez queda libre del poder del diablo. Entonces, ¿qué es de claro? Lo que da poder al diablo es el hombre que peca mortalmente, que peca gravemente, que no hace caso. Es verdad que el diablo tienta, pero dice San Pablo, Dios es fiel, no serán tentados arriba de sus fuerzas. Entonces el poder del diablo viene por parte del hombre que con su pecado mereció ser entregado en poder del diablo. Por parte de Dios, a quien el hombre ofende pecando y que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo. Entonces, Dios, ¿qué hace? Dios dice al hombre, hijo, ¿no quieres de mí o qué? Respeto tu libertad. ¿Quieres ir al diablo? Estás libre, vaya. Entonces, por parte de Dios, a quien ofendió el hombre pecando y que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo. No es que Dios quiera que el hombre peque o que se entregue al diablo, pero Dios respeta la libertad del hombre. Ahora, la libertad del hombre mal utilizada causa el pecado. Y hoy, por desgracia, la sociedad está saturada de sofismas, de mentiras, de ideas falsas, que hasta proclaman derecho al pecado. El pecado no tiene derecho. ¿Terminamos esto? Por parte de Dios, a quien ofendió el hombre pecando, y que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo.
Ahora, la pasión de Cristo nos liberó de esta esclavitud, reconciliándonos con Dios. La pasión de Cristo nos mereció el perdón y al bautizar o al confesar, bien nos libera de la esclavitud de Satanás y nos reconcilia con Dios. 3. Por parte del diablo, que con su perversísima voluntad impedía al hombre la consecución de su salud. Entonces el diablo, por envidia, por maldad, bien hace todo de una manera perversa para que el hombre no llegue a la salvación. Lo desvía de la salvación. Pone todos los obstáculos, errores, falsas religiones, falsas filosofías, para que el hombre no tome el camino de la salvación. Y esto no es justo. No es justo. ¿Por qué? Y porque el diablo perdió la dicha eterna del paraíso. La perdió. Pero él no tiene derecho de impedir a los hombres de ir a la salvación. Pero lo hace. Y en esto peca. Es injusto. Mira lo que dice Santo Tomás. Por parte del diablo, que con su perversísima voluntad impedía al hombre la consecución de su salud, y en ese sentido nos liberó Cristo del dominio, triunfando de él con su pasión. Cristo, al dar su sangre por sus hermanos, triunfa del diablo. Como dice Santo Agustín, era justo que quedaran libres los deudores que el demonio retenía en virtud de la fe en aquel a quien sin ninguna deuda había dado muerte maquinando contra él. Entonces el diablo, al maquinar contra Cristo, a impulsar estos fariseos, Anás y Caifás a crucificarlo, comete una injusticia total. Y por lo tanto Cristo hizo una jugada con él, al dar su sangre, triunfa de él y libera a sus hermanos. Claro, esta liberación, dijimos, viene a nuestras almas mediante los santos sacramentos y la fe en él. Para completar la doctrina hay que añadir las siguientes observaciones. El demonio no tenía antes de la pasión de Cristo poder alguno para dañar a los hombres sin la permisión divina, como parece claro en el libro de Job 1:12, 2:6. Pero Dios se lo permitía con justicia en castigo de haberle prestado asentimiento a la tentación con que les incitó al pecado. Entonces, cuidado. En la medida que los hombres hacen atención al diablo, escuchan su voz, dan la espalda a Dios, menosprecian la ley de Dios, y bien Dios permite con justicia, en castigo de sus pecados, permite que el diablo tenga poder sobre ellos. Y hoy esto es muy peligroso, súper peligroso. Nuestra sociedad, por desgracia, escucha con mucho gusto la voz del diablo. Y Dios, en justicia, dice, no quieren de mis hijitos, está bien, hagan como quieran. Y mientras más pecan, más se creen progresistas, avanzados. Estamos ya en el siglo XXI, aunque estés en 41, no cambia. Entonces esta cita de Santo Tomás es muy importante. Dios permite al diablo con justicia, en castigo de haberle prestado asentimiento a la tentación con que les incitó al pecado, tener poder sobre los hombres. Un pecado atrae otro pecado, otro pecado, otro pecado. Y cada pecado acumulado atrae ausencia de Dios. Lo que llamamos castigo de Dios significa que Dios se retira. Dios ya no da su luz, no presta su ayuda. Entonces el hombre cae de error en error, en error, en error. Por ejemplo, miren, los países ex-cristianos, apóstatas de la fe cristiana hoy, al menos en sus dirigentes en general, han caído en más bajo que los paganos. Y reclaman todavía derecho a todos los pecados. Es algo gravísimo.
También ahora puede el diablo, permitiéndolo Dios, tentar a los hombres en el alma y dejarlos en el cuerpo, pero tiene preparado el remedio de la pasión de Cristo, con la cual se pueden defender de las impugnaciones, ataques del diablo, para no ser arrastrados al abismo de la condenación eterna. Entonces hoy los hombres que viven en un mundo paganizado, satanizado, luciferino, bien tienen remedio en la pasión de Cristo para defenderse del diablo. Confesión, comunión, santa misa, penitencia cristiana. Los que antes de la pasión resistían al diablo por la fe en esta futura pasión, podían también obtener la victoria sobre él, pero no podían evitar el descenso provisional a los infiernos, es decir, limbo de los patriarcas, los santos del Antiguo Testamento, de lo que nos liberó Cristo con su pasión. Entonces aquí Santo Tomás dice, la gente del Antiguo Testamento podía resistir al diablo con la fe en Cristo venidero. Nosotros resistimos al diablo con la fe que Cristo ya vino y utilizar los medios que nos ha dado. Nosotros somos mucho más dichosos. Tenemos la sangre de Cristo, purificadora, santificadora. Es dichoso si nos aplicamos, ¿no? Con el bautismo, con la confesión, con la misa, con la comunión. Permite Dios al diablo engañar a los hombres en ciertas personas, lugares y tiempos, según las razones ocultas de los juicios divinos. Pero siempre tienen los hombres preparado por la pasión de Cristo el remedio con que se defiendan de la maldad del diablo, aún en la época del anticristo. Si algunos descuidan valerse de este remedio, esto no dice nada contra la eficacia de la pasión de Cristo. Entonces aquí dice Santo Tomás, Dios ha puesto a la disposición de los hombres los remedios para resistir al diablo, a sus tentaciones, a sus ataques, pero si unos descuidan de valerse de este remedio, es culpa de ellos. Por ejemplo, todos los pobres católicos hoy no practicantes se entregan al diablo por el pecado mortal. Todos los que han perdido la fe se entregan el pecado. Todos los bautizados por culpa de ellos o sus padres, antepasados desviados, están en peligro. Entonces, ¿qué debe hacer la caridad cristiana? Bien, debe tratar de ayudarlos a reconciliarse con Dios, a conocer camino. Por eso es importante hoy hacer llegar la sana doctrina a esas pobres almas ciegas. Tercer fruto de la pasión de Cristo, liberación de la pena del pecado. Dijimos, lo que da poder al diablo es el pecado, destruye el pecado, destruye el poder del diablo. También destruye la pena del pecado. El profeta Isaías, capítulo 53, 4, dice, había anunciado de Cristo, Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con el fin de librarnos de la pena de nuestros pecados. De dos maneras, escribe Santo Tomás, fuimos liberados por la pasión de Cristo del reato o merecimiento de la pena, directamente, en cuanto que fue suficiente y sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero. Ofrecida la satisfacción, desaparece la pena. Entonces Cristo ofrece una satisfacción superabundante por el pecado. Ofrecida la satisfacción, desaparece la pena. Por ejemplo, una persona debe 100,000 y pagamos 110,000. ¿Qué debe? Ya nada. Está pagada la deuda. Entonces, de dos maneras fuimos liberados por la pasión de Cristo del reato de la pena, directamente, en cuanto que fue suficiente y sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero, y ofrece la satisfacción, desaparece la pena. E indirectamente, en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado en el que se funda el reato de la pena.
la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado. Por ejemplo, una persona se confiesa. ¿Qué dice el sacerdote? Yo te absuelvo, yo te perdono, te libero de tus pecados por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como si abriera la llave de la sangre de Cristo que expulsa todo pecado de esta alma. La pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellos a quienes se aplica por la fe, la caridad y los sacramentos. Entonces, la persona que escucha hablar de Cristo, que cree en Cristo, que acepta Cristo y su doctrina, ama a Cristo, se hace bautizar, y bien la pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de liberación, de purificación, de salvación. Por eso los condenados del infierno que no se unen a la pasión de Cristo por ninguno de estos capítulos no perciben el fruto de la misma, de la pasión de Cristo. Entonces los hombres en la tierra, al creer en Cristo, amar a Cristo y recibir los sacramentos, reciben los efectos satisfactorios de la pasión de Cristo. Para conseguir el efecto de la pasión de Cristo es preciso que nos configuremos con Él. Esto se logra sacramentalmente por el bautismo. Según las palabras de San Pablo, con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Muy importante esto, muy hermoso. Entonces, para conseguir el efecto de la pasión de Cristo, es necesario que nos configuremos con Él. Esto se logra sacramentalmente por el bautismo. Después de las persecuciones, habían hecho baptisterios en Roma, en la gran ciudad cristiana, como una piscina llena de agua con varias gradas. Entonces hacían bajar el catecúmeno adulto, ex pagano, hecho cristiano, lo sumergían en el agua 3 veces. El obispo, el sacerdote, bajaba a esta persona bajo del agua, la hundía en el agua, y yo te puse el nombre del Padre, y la sepultaba en el agua. Levanta la cabeza y del Hijo, otra vez la hunde en el agua, del Espíritu Santo. Eso significaba muerte y resurrección. Muerte al hombre viejo, resurrección al hombre nuevo. Además, el bautismo, ¿qué dice el catecúmeno, el que se va a bautizarse? ¿Qué dice? Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte y de su triunfo. Romanos 6:4. Por eso a los bautizados ninguna pena satisfactoria se impone, pues por la satisfacción de Cristo quedan totalmente liberados. Una persona de 80 años que se hace bautizar, bien, el bautismo borra todo pecado y no tiene nada que pagar. Y si esta persona muere, va derecho al cielo. Pero cuidado, durante 80 años también estuvo al borde del infierno. Por eso había en la iglesia primitiva gente que difería el bautismo de sus hijos hasta que pasara la juventud, decían. Pero cuando había un naufragio, un terremoto, un incendio, temblaban de todas fuerzas por morir. Entonces, el bautizado, normalmente el bautizado purificado, santificado, no debería más pecar. Pero como Cristo sabía que íbamos a pecar, nos dejó este sacramento del perdón de los pecados. Y como del perdón de los pecados, cuando uno peca se aleja de Dios, cuando se confía cambia de rumbo, se da una penitencia para acercarlo más a Dios. Y si no hace suficiente penitencia en este mundo, lo hará en el purgatorio. Mas porque Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, como dice San Pablo, 1 Pedro 3:18. Por eso no puede el hombre configurarse una segunda vez con la muerte de Cristo, recibiendo de nuevo el bautismo. Como Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y nos configuramos con su muerte en el bautismo, por esta razón no se puede repetir el bautismo válido dado. Por lo tanto, si alguien
vuelve a bautizar gente ya bautizada, peca mortalmente, hace como un sacrilegio. Esa es la razón por la cual los que después del bautismo se hacen reos de nuevos pecados necesitan configurarse con Cristo paciente mediante alguna penalidad o pasión que deben soportar, la cual, sin embargo, es mucho menor de lo que exigiría el pecado por la cooperación de la satisfacción de Cristo. Entonces, si uno peca después del bautismo, bien tiene que configurarse con Cristo padeciente, sufrir algo. La pasión de Cristo nos liberó de la muerte temporal, que es pena del pecado. La pasión de Cristo no nos liberó de la muerte física corporal, que es pena del pecado, porque es preciso que los miembros de Cristo se configuran con su divina cabeza. Y así como Cristo tuvo primero la gracia en el alma junto con la pasibilidad del cuerpo, y por la pasión y muerte alcanzó la gloria de la inmortalidad, así también nosotros, que somos sus miembros, hemos de configurarnos primeramente con los padecimientos y la muerte de Cristo, como dice San Pablo, a fin de alcanzar con él la gloria de la resurrección. Entonces, queridos hermanos, Cristo nos devuelve por el bautismo la confesión, la gracia, la santidad, derecho al cielo, pero no nos devuelve el no morir, no sufrir. ¿Por qué? Porque si al bautizar diera no morir, no sufrir, toda la gente vendría de todo el mundo a hacerse bautizar para no morir, no sufrir. Pero como Cristo murió, resucitó y sufrió, nosotros también tenemos que pasar por esta etapa. Pero lo que es más importante es la gracia, la filiación divina, la liberación del pecado y del peligro de ir al infierno eterno. El apóstol Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. De dos maneras, dice Santo Tomás, la pasión de Cristo fue causa de nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el pecado que nos enemistaba con Él y ofreciendo un sacrificio aceptísimo a Dios con la inmolación de sí mismo, de Cristo. Así como el hombre ofendido se aplaca fácilmente en atención de un obsequio grato que le hace el ofensor, así el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que en atención a este bien que Dios halló en su naturaleza humana, se aplacó de todas las ofensas del género humano por lo que respeta a aquellos que del modo que hemos dicho se unen a Cristo paciente. Porque la caridad de Cristo paciente fue mucho mayor que la iniquidad de los que le dieron muerte, y así la pasión de Cristo tuvo más poder para reconciliar con Dios a todo el género humano que la maldad de los judíos para provocar su ira. Entonces dijimos, Cristo, mediante su pasión, nos libera del pecado, del poder del pecado y de la pena del pecado. Ahora, si alguien va al infierno por no aprovechar de esto, eternamente va a sufrir terriblemente, diciendo, pude salvarme, pude lavarme, pude libertarme y no lo hice por mi culpa. Tratemos que los hermanos, primero, defender nuestra propia alma y segundo, de ayudar a nuestros hermanos para que no caigan en esas trampas y en ese peligro. Un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Y la muerte no tiene ensayo. Todo hombre que en este momento está en pecado mortal, está como suspendido del infierno. Todo pecador, sean lo que sean los pecados que hizo, que se acerca, se confiesa, se arrepiente, cambia de rumbo, hay perdón, hay liberación del poder del diablo, del pecado, y se abre delante de él la puerta del cielo. En efecto, la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra el infierno, nos hace hijos de Dios. Dichosos somos si aprovechamos nosotros y si ayudamos al prójimo también a aprovechar de esto. Amén.